En este video exploraremos y detallaremos 5 métodos fundamentales para la determinación de analitos en muestras diversas. Cada práctica se centra en una técnica analítica específica, permitiéndonos entender mejor cómo se aplican estos métodos en análisis químico. A continuación presentaremos un resumen de los temas que abordamos. Determinación de un analito por gravimetría. En esta práctica aprendimos a cuantificar un analito mediante la medición de su masa. La gravimetría es una técnica precisa que implica la precipitación y el pesaje de un compuesto sólido para determinar su concentración en una muestra. Determinación de un analito por volumetría. Aquí utilizamos métodos volumétricos como la titulación para determinar la cantidad de un analito en solución. Exploramos diferentes tipos de titulaciones, incluyendo ácido-base y redox, para calcular con precisión las concentraciones. Determinación de un analito por refractometría. En esta sección empleamos un refractómetro para medir el índice de refracción de una solución, lo cual nos permitió determinar la concentración de un analito. Esta técnica es especialmente útil para soluciones de líquidos transparentes y homogéneos. Determinación de un analito por cromatografía. Esta práctica se centró en la separación y análisis de componentes en una mezcla mediante cromatografía. Analizamos cómo diferentes tipos de cromatografía, como la de gases y la líquida, nos ayuda a identificar y cuantificar analitos en muestras complejas. Determinación de un analito por espectrofotometría. Utilizamos la espectrofotometría para medir la absorción de la luz por un analito a diferentes longitudes de onda. Este método nos permitió determinar las concentraciones de analitos basándose en su espectro de absorción, basándonos de acuerdo a la ley de Lambert-Beer. Objetivo general: comprender y aplicar diversas técnicas analíticas para la determinación cuantitativa de analitos en diferentes tipos de muestras, utilizando métodos gravimétricos, volumétricos, refractométricos, cromatográficos y espectrofotométricos. Objetivos específicos: adquirir y perfeccionar las habilidades necesarias para realizar diversas técnicas analíticas en el laboratorio, incluyendo gravimetría, volumetría, refractometría, cromatografía y espectrofotometría, garantizando la precisión y exactitud en la determinación de analitos. Aprender a interpretar los datos obtenidos de las distintas técnicas analíticas y realizar análisis cuantitativos y cualitativos de los resultados, comprendiendo las implicaciones de estos datos en el contexto de las propiedades y concentraciones de los analitos. Comparar las ventajas, limitaciones y aplicaciones de cada método analítico estudiado, evaluando su idoneidad para diferentes tipos de muestras y condiciones experimentales, y seleccionando el método más apropiado para la determinación de analitos en situaciones específicas. Hipótesis: si se aplican correctamente las técnicas analíticas de gravimetría, volumetría, refractometría, cromatografía y espectrofotometría en el laboratorio, entonces se podrán determinar con precisión y exactitud las concentraciones de analitos en diversas muestras, lo cual permitirá resolver problemáticas relacionadas con la identificación y cuantificación de componentes químicos en diferentes contextos industriales y científicos. Marco teórico general. En el análisis químico, la determinación cuantitativa de analitos es fundamental para entender la composición de diferentes muestras. Las técnicas analíticas varían en principios y aplicaciones, permitiendo a los científicos y técnicos seleccionar el método más adecuado según las características de la muestra y el analito de interés. Gravimetría. La gravimetría es una técnica basada en la medición de la masa de un analito. Este método sigue la ley de la conservación de la masa, que establece que la masa no se crea ni se destruye,
en una reacción química. La gravimetría implica precipitar el analito como un compuesto insoluble, filtrar, secar y pesar el precipitado. Existen dos tipos principales: gravimetría por precipitación y gravimetría por volatilización. Volumetría. La volumetría o análisis volumétrico utiliza la titulación para determinar la concentración de un analito en una solución. Esta técnica se basa en la ley de equivalentes químicos, que establece que los reactivos se combinan en proporciones definidas por sus equivalentes químicos. Los tipos de titulaciones más comunes son la titulación ácido-base, redox, complejométrica y precipitación. Refractometría. La refractometría mide el índice de refracción de una solución, que cambia con la concentración del analito. Esta técnica sigue la ley de Snell, que describe la relación entre los ángulos de incidencia y reflexión de la luz al pasar entre dos medios. La refractometría se utiliza principalmente para soluciones líquidas, homogéneas, y se pueden emplear refractómetros manuales o digitales. Cromatografía. La cromatografía separa los componentes de una mezcla por su identificación y cuantificación, basada en la ley de distribución de Nernst, que describe cómo un soluto se distribuye entre dos fases inmiscibles. Esta técnica incluye varios tipos: cromatografía en papel, en capa fina, de gases y líquida, de alta resolución. Cada tipo utiliza diferentes principios de separación y detección. Espectrofotometría. La espectrofotometría mide la absorbancia de la luz de un analito a diferentes longitudes de onda, basándose en la ley de Beer-Lambert, que relaciona la absorbancia con la concentración del analito y la longitud de la trayectoria de la luz. Existen varios tipos de espectrofotometría, incluyendo la ultravioleta visible, infrarroja y de fluorescencia, cada una adecuada para diferentes tipos de analitos y aplicaciones. En conjunto, estas técnicas analíticas proporcionan herramientas esenciales para la determinación precisa y exacta de analitos en una variedad de muestras, permitiendo abordar y resolver problemáticas en diversos campos científicos e industriales. Práctica 7. Desarrollo. Para el desarrollo de la práctica se debe de tomar en cuenta los compuestos químicos que se utilizarán para la continuidad de las prácticas, como lo es el oxalato de amonio al 1%, el cloruro de calcio, hidróxido de amonio y el rojo de metilo, para después utilizarlos de la mejor manera, conocer sus precauciones y características, además, para el final, su manejo de residuos. Con ayuda del material del laboratorio como lo será el agitador de vidrio, anillo de hierro, crisol, desecador, balanza analítica, charolas de aluminio, embudo de filtración, espátula, horno, matraz Erlenmeyer, mechero Fisher, mortero con pistilo, papel filtro, parrillas de calentamiento, propipeta de 3 vías, pinza de crisol, piseta, potenciométrico, rejilla de asbesto, soporte universal, triángulo de porcelana y vaso de precipitados, para garantizar desde un buen control de sustancias, protección de personal y menor porcentaje de fallos en los cálculos. El procedimiento consta de pesar 0,200 gramos de cloruro de calcio, agregando 10 mililitros de cloruro de amonio al 10%. Diluir con agua destilada a 100 mililitros, ajustando el pH a neutro. Dependiendo si la solución es ácida, neutraliza con hidróxido de amonio concentrado. Calentar la solución a punto de ebullición y precipite, dejando caer gota a gota la solución hirviente de oxalato de amonio al 10%. Reposo por 2 horas.
Cuando el precipitado esté cristalino, dejarlo enfriar y filtrar con el papel filtro y siendo lavado para eliminar residuos. Saca el papel filtro con el precipitado en la estufa a 110 para colocarlo en un peso constante. Calcine el material. Pese el calcinado en la mufla estando a 1000 grados Celsius. El precipitado de óxido de calcio continúa el procedimiento de peso constante hasta que llegue a este. Todo esto para determinar la masa o concentración de una sustancia. Resultados. Los resultados obtenidos teóricos donde según la descomposición de oxalato de calcio más su fórmula podemos determinar y obtener la cantidad relativa de su porcentaje de calcio, siendo arrojado un resultado de 0.0318% de calcio en la sustancia de manera teórica, como la práctica. Análisis de resultados. Según los resultados obtenidos como los esperados, se muestra una gran diferencia, ya que se debía obtener un resultado que estuviera en el campo de resultados, donde un resultado esperado se esperaba obtener un resultado que entrara en este marco, pero el obtenido sobrepasó ese marco, que abarca aproximadamente de 0.2000% a 0.2500% de calcio, y el resultado obtenido fue de 0.3180% de calcio, dándonos a entender que algunos de nuestros procesos tuvimos algún error, como en el analista o en el material de trabajo, como en las condiciones de la zona, dándonos esta variación de resultados obtenidos, saliéndonos del rango de resultados, obligándonos a tener que hacer repetir el proceso por triplicado. Conclusiones. Según los resultados obtenidos, observamos que el método de gravimetría es un tema demasiado extenso y de una gran necesidad de precisión a la hora de lo teórico, como experimental, dejando en claro su hipótesis, ocupando métodos nuevos como la precipitación de un compuesto insoluble o como redacta el objetivo general, que era la búsqueda de un analito específico, pero recordando que todo esto tiene su interés, como puede llegar a ser beneficio de la salud o normativa de higiene. Práctica 8. Desarrollo. Para la determinación de un analito por volumetría, se entiende que es la reacción de un analito en un reactivo estándar o titulante, ya esto conocido, donde para el desarrollo de esta práctica debemos de tomar en cuenta las sustancias que serán utilizadas para manejarlas con mayor precisión, además de que dé con los mejores cuidados o lo necesario para que no se vea afectado el personal de análisis. Fenolftaleína, anaranjado de metilo, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio en lentejas, hidrógeno falato de potasio, bicarbonato de sodio, nitrato de plata a 0.1 normal, cromato de potasio al 5% y tetraborato de sodio. Además de contar con el equipo de protección personal adecuados, se contará con el material de instrumental necesario para realizar los procesos necesarios y volumétricos, como lo sería la preparación de una solución, valoración de una solución con estándar primario, titulación de una muestra para su caracterización y titulación argentométrica, donde estaremos utilizando agitador de vidrio, balanza analítica, balanza granataria, bureta, charola de aluminio, embudo de vidrio, espátula cuchara de laboratorio, frasco de reactivos, matraz de Sellenmeyer de 250 mililitros, matraz volumétrico de 100 mililitros, propipeta, pipeta volumétrica, piseta de agua destilada, potenciómetro, vaso de precipitados, vidrio de reloj, soporte universal y pipeta graduada. 1. Preparación de una solución de ácido clorhídrico a 0.2 normal. Lavar el instrumental de vidrio necesario.
Realizar cálculo para preparar 100 mililitros de ácido clorhídrico según su pureza. Mide el volumen necesario para preparar 100 mililitros de solución agregando en agua para su disolución. Vierte la solución ácida en el matraz volumétrico con el embudo. Enjuagar vasos de precipitados y verter en el matraz volumétrico. Llenar correctamente el matraz hasta aforo, gota por gota, a su exactitud. Colocarle en su tapa y vertirlo por inversión. Colocar etiqueta de datos vertiendo la solución preparada en frasco de reactivo. Reservar para la valoración estándar primario. Valoración de ácido clorhídrico con un estándar primario. Número 1. Secar bicarbonato de sodio en horno a 110 grados Celsius por 30 minutos. Luego dejar enfriar en desecador por 15 minutos. 2. Pesar en balanza analítica 0.25 gramos de reactivo puro y seco. 3. Colocar bicarbonato de sodio en el matraz Erlenmeyer de 250 mililitros y agregar 100 mililitros de agua destilada. 4. Agregar de 2 a 3 gotas de indicador anaranjado de metilo. 5. Llenar cuidadosamente la bureta con la solución preparada de ácido clorhídrico sin dejar burbuja en la punta y llave. 6. Registrar volumen inicial. 7. Después titular cuidadosamente después de su montaje de la bureta gota a gota hasta ver el vire. 8. Registra el volumen gastado. 9. Realiza los cálculos correspondientes para conocer su concentración. 3. Titulación argentométrica por método Moore para cuantificar cloruros. Medir 5 mililitros con pipeta volumétrica de una muestra con cloruros y llevar un matraz de 100 mililitros. Después, medir pH de la muestra. De lo contrario, se tiene el registro de que precipite hidróxido de plata y no cromato de plata. Vigilar el llenado correcto del matraz hasta la base del cuello, hasta el aforo con disolvente. Colocar tapón al matraz, mezclar por inversión. Medir con la pipeta volumétrica 20 mililitros de la solución problema preparada y llevar un matraz volumétrico de 50 mililitros. Ajustar el pH de la solución entre 6 y 7, agregando gota a gota tetraborato de sodio o ácido bórico en la solución. Colocar una alícuota de 25 mililitros de solución problema en el matraz Erlenmeyer con 2 gotas de cromato de potasio. Llenar cuidadosamente la bureta de la solución problema de nitrato de plata a 0.1 normal sin dejar burbujas. Instalar el procedimiento de titulación. Titular de manera que al primer cambio de la muestra, el vire perdure 30 segundos. Realizar los cálculos correspondientes de la concentración de cloruros según su fórmula. Resultados. Según los resultados obtenidos, se obtienen muchas suposiciones, así como distintas variables de esta misma, con estos compuestos, pero en esta misma se comprueba que la primera titulación muestra un carácter ácido de 1,8%. Al igual que el ppm de los cloruros fue igual a 1 a 17 ppm cloro y obteniendo un 1,44% de acidez total sin errores, al igual con un promedio de acidez de 1,5. Ya en las valoraciones se obtuvo que el promedio de concentración de ácido clorhídrico fue de 0.1321 y descartando errores de 0.1319. El análisis de resultado. Los resultados obtenidos de forma experimental, siendo procesos muy largos y laboriosos, aún así se pudo obtener resultados correctos o dentro de las medidas de estos mismos, dándonos como primera respuesta que los analistas realizaron un correcto trabajo o se trabajó en las circunstancias necesarias o adecuadas. Dejando eso a un lado, se concluye que con promedio de concentración del ácido clorhídrico 0.1319
o promedio de acidez de 1.5 obtenido resultados muy cercanos en cada una de las valoraciones como titulaciones, dándonos a entender su hipótesis, donde predomina la exactitud en el medio o proceso, permitiendo cuantificar todo el proceso de una muestra desconocida, siendo su objetivo general conseguido, que era la de encontrar por medio de volúmenes la concentración de una solución, dejando claro que puede ser ocupada el proceso de transformación siguiendo las normativas de higiene. Práctica 9. Desarrollo. Para el desarrollo o la determinación de un analito por medio de la refractometría en una muestra desconocida, para después conocer su concentración como otras características. Para esto es necesario conocer los compuestos que se ocuparán en esta práctica, que serían la solución calibradora de prisma, limpiadora de prisma y una muestra ácida o hidróxido consumible, donde para todo este proceso se necesitará una lista de todos los instrumentos de laboratorio que se utilizarán, siendo embudo de filtración, gotero, pipeta, papel filtro, probeta de 100 mililitros, refractómetro AB, refractómetro digital, refractómetro portátil, carímetro, termómetro, vaso de precipitados de 5 mililitros. Después de tener todos los instrumentos lavados y debidamente revisados, pasamos al proceso de este medio, iniciando preparando la muestra usando 2 gotas de muestra filtrada. Calentar la muestra a 10 grados Celsius, agregar sulfato de sodio en proporción 5%, según su peso del aceite y agitar vigorosamente. Filtrar la muestra, mantener la temperatura adecuada de la determinación, calibrar el instrumento con ayuda de una solución de concentración conocida. Colocar sobre el prisma 2 gotas de la muestra, la solución de calibración. Cerrar placa, ajustar luz del aparato, enfocar las líneas transversales, cruzadas y sobre los lentes de la escala. Tomar varias lecturas del índice de refracción con 4 decimales. Resultados. Utilizaron 4 muestras distintas en 3 refractómetros diferentes, cada uno dando resultados diferentes pero no tan desiguales, dando distintas variaciones por cómo se efectuaron los refractómetros o las condiciones. Las muestras utilizadas fueron jugo de limón, perfume, leche y jugo de arándanos, donde el jugo de limón muestra una mayor medida siendo de 1.3950, pero teniendo como mayor índice de refracción fue la leche con un índice de refracción de 1.3628, al igual que con la desviación estándar teniendo la mayor concentración, 0.2079, agregando que el refractómetro más alejado de los resultados fue el portátil, dando más variaciones en todos los resultados dados, mientras que en el digital y el AB son más compatibles en sus resultados. Análisis de resultados. Los resultados obtenidos y pensando en los esperados, podemos decir que es correcto que la leche tenga el índice de refracción más alto, siendo a la que menos tiene reflejo de la luz y tiene mayor concentración de distintos minerales presenta, mientras que en el que menos se presenta fue en el jugo de arándanos, deduciendo que ésta contiene menos minerales y pasa con mayor velocidad la luz, atravesando su cuerpo. Además de que los 3 espectrofotómetros fue en la única muestra en la que se puede decir casi coincidieron, más mientras que en las otras muestras las variaciones se ven solo en el portátil. Conclusiones. Al observar los resultados y sus destacables, se toma por hecho que el medio del refractómetro sí es una forma de encontrar un analito entre otros minerales en un cuerpo líquido y con diferentes equipos que mide esto mismo, siendo real lo que redacta su hipótesis, que
que dice que el índice de refracción aumenta según su concentración, al igual que fue comprometido su objetivo general, que es cuantificar la concentración de una sustancia específica según el interés. Práctica 10. Desarrollo. Para la determinación de un analito por cromatografía, se debe de tomar en cuenta todas las sustancias que tendremos que ocupar en esta práctica, con la finalidad de evitar accidentes y conocer las características de todos estos compuestos. Leucina, lisina, nitrina, acetona, butanol, ácido acético, gel silicio. Después de conocer esto, ahora debemos conocer los materiales e instrumental que necesitamos para continuar este tipo de protección al personal y para que tengamos las medidas con mayor exactitud. Iniciando con el horno de secado, campana de extracción, cámara cromatográfica, placa de vidrio, caja Petri de vidrio, gel silice, mortero con pistilo, espátula de plana, piseta con agua destilada y pipeta Pasteur. Después pasaremos al procedimiento que se divide en dos partes. Preparación de absorbante. Una preparación, una le echa con 30 gramos de silicio de gel y se centra en milímetros de agua destilada en un mortero y batir continuamente durante un minuto. 2. Alternativamente se puede usar un matraz agitador vigorosamente durante el mismo tiempo. La mezcla fragua en 2 o 4 minutos, aunque esto puede prolongar si agrega más agua destilada. Preparación de las placas. Las placas de vidrio o por objeto deberían lavarse perfectamente con detergente o solución concentrada de alcalil o mezcla crónica y enjuagar perfectamente con superficie de agua y secarlas. Alinear las placas de vidrio o por tarjeta sobre una superficie plana. Se coloca la mezcla de silicio de gel y se extiende con cuidado con el dedo de otro portaobjetos para formar una capa fina y homogénea que deberá cubrir en su totalidad la superficie de vidrio sin dejar grietas, grumos o elevaciones. Cuando se observa una superficie regulada, puede corregirse tomando la placa entre los dedos pulgar e índice, moviendo suavemente de vía pen de adelante hacia atrás. En este caso, que no quede bien la capa limpia, hay que repartir la operación. Secar las placas de vidrio en horno de 90 a 100 grados Celsius aproximadamente por 10 minutos. Marcar con un lápiz 1 centímetro de distancia tangencialmente a la superficie de la base de la placa para indicar el punto de aplicación de la muestra. Aplicar una gota de la solución problema en la capa de extracción de gases. Colocar la cámara cromatográfica. Verter la mezcla del solvente dentro de la cámara cromatográfica. Anómana de 6 milímetros de profundidad con respecto al fondo de esta. Introducir cuidadosamente la placa sin romper la capa finastérica del gel para que haga contacto con la mezcla de solventes y permita la fase móvil. Suba por capilaridad y separe los componentes. Una vez colocadas las muestras dentro de la cámara, tapar para que no se pierdan los solventes. Vigilar que se solvente haciendo de 10 a 0,5 milímetros antes de llegar a la parte superior de la placa. Retirar portaobjetos de la cámara. La nitrina deberá revelar la mancha formada por el desplazamiento de los anécdotas, dejando que seque y con apoyo de una lámpara UV para eliminar el resto de solventes. Llevar a las placas al horno a 80 grados centígrados durante 2 minutos. Medir la distancia en centímetros de la línea de base hasta el frente de la mancha del solvente y de la línea base al centro de cada mancha. Calcular la relación y los frentes de referencia.
Resultados. En los resultados se muestra cómo de esta manera si separaron los componentes llegando a una parte muy superior de todo el cuerpo, mostrando así que tuvo una forma de separación, dando resultados finales de 0.214, 0.153 y 0.591. Análisis de resultado. Según los resultados esperados y los obtenidos, se podría decir que estos coinciden, ya que de manera teórica sí se conocían cuánto iban a estar separados y cuánto más o menos iban a medir, siendo estas unas variaciones de donde pudieron haber estado, y las conexiones a las que se sometieron o por parte de falla de los analistas, llegando a separarse. La leída de 5.8, 1.5 y 2.1 dando resultado de 214, 0.153 y 0.591. Conclusiones. Dando los resultados, se podría decir que este método es igual que útil que los demás, nada más que se tendría que tener otro tipo de sustancias que no son tan mineralizados o no tienen tantas formas de separación y de igual manera no tienen que tener alguna colar- coloración y según su hipótesis, lo cual sí está real, dice que se podrá separar y cuantificar de manera efectiva el analito específico y obtenido su resultado genera que la de separar los componentes de la muestra en función de sus interpretaciones e interacciones. Práctica 11. Desarrollo. Para el desarrollo de la práctica 11 es necesario la determinación del analítico por espectrofotometría y conociendo lo que se va a utilizar. Se utilizará la hidroxilamina, fenatrolina, buffer. Ya conociendo los compuestos que se pondrán a prueba, en esta hora conoceremos todo el material que será necesario para la práctica. Anillo de hierro, balanza analítica, celdas charola de aluminio, embudo, espátula, espectrofotómetro, matraces aforados, matraces Ellenmeyer, mortero con pistilo, papel filtro, pipetas volumétricas, pisetas, soporte universal, vaso de precipitados y vidrio de reloj. Ya conociendo todo esto, iniciaremos con el procedimiento. Y como se irá viendo que hay que preparar una curva de calibración para la determinación de hierro en matraz aforado de 100 mililitros y con una base de la siguiente tabla adicional las cantidades correspondientes a los reactivos a utilizar después completar con agua destilada hasta el volumen correspondiente, homogeneizar y después reposar por 5 minutos para el desarrollo de calor y para la determinación de la cantidad de hierro. Una gran guía de sulfato ferroso. Iniciaremos presentando una gravedad de sulfato de hierro. Titular en un mortero y adicionar 20 mililitros de agua destilada y mezclar para la extracción. Filtrar la solución obtenida a través del papel filtro y lavar el residuo con 30 mililitros de agua destilada. Pesar el filtrado a un motraza forado de 100 mililitros de la sustancia anterior. Tomar milímetros y colocarlo en un trozo forrado de 100 mililitros. Adicional, inmediatamente 1 mililitro de hidroxilamina, 10 mililitros de buffer y 10 mililitros de ortofenatrolina aforada con agua destilada y dejar reposar por 15 minutos. Le da la absorbancia de la solución a 510 nanómetros y después calcular la concentración de hierro elemental por agregar. Resultados. Según los resultados obtenidos, la cantidad de hierro en la tableta sería de 3370 ppml por cada grajea
ya que segundo resultado obtenido tuvimos un peso de la tableta de 0,35 gramos, un peso molecular de 169 por 0,9013 gramos sobre mol. Análisis de resultado. Los resultados obtenidos compara- comparado con lo esperado fueron muy distintos, ya que de alguna manera la curva de calibración estuvo más que correcta, pero por cada que agregue se veía una gran variación. Si lo hacíamos unitariamente en cada uno de los procesos, pero esta variación no es distinta o muy grande, es una pequeña variación que no consta ni en la lista más que tal vez en las condiciones del lugar o del medicamento en conclusión. Conclusiones. Siendo real la hipótesis que vendría que dice que si se une relación directa entre la observancia media medida y la concentración del analito, y completando el objetivo general, que será que la determinación cualitativa de un analito específico, asegurado la presión y exactitud y reproductividad del análisis, siendo así el método de espectrofotometría también un buen método para determinar un analito en alguna sustancia que contenga uno o más elementos en su totalidad.